7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar en la revista de Opinión Democracia a la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. La invitamos para hablar de esto que está en debate, sobre la prestación de salud en el Seguro Social ecuatoriano. Hay grandes temas como el del sostenimiento del fondo de pensiones, pero quisiera dejarlo a un plano secundario momentáneamente y hablar del tema de prestación de salud, porque hay un anuncio del propio presidente de la República que ha planteado una nueva constituyente y si se aprueben en las urnas del 16 de noviembre, ir a una nueva constitución, en cuyo texto se está mencionando, todavía no hay concreción, pero mencionando la posibilidad de que el tema de prestación de salud pase a administración del Ministerio de la Salud Pública. Este es un tema extremadamente complejo, partiendo de las distorsiones, que es bueno concienciar sobre eso, doctora Patricia Borja, concienciar sobre el tema de la prestación de servicios de salud, cuando ni siquiera hasta el día de hoy se ha podido establecer la enorme deuda que tiene el Estado al Fondo de Salud con el Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buen día, Patricia. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Ciertamente, como igualmente en este espacio en Radio Democracia, la semana anterior el señor presidente de la República señaló que el IES no debería prestar salud. Ha ido desarrollando de alguna manera este planteamiento en el sentido de que en dos espacios adicionales, en CNN y también en Radio Centro Digital, ha mencionado que el Ministerio de Salud Pública asumiría esta competencia para que efectivamente el IES no preste salud. Sobre este ámbito me parece que es importante mencionar y considerar en primer lugar, Miguel, lo que actualmente dispone el marco constitucional vigente. La Constitución, que está vigente desde el año 2008, dispone por una parte que la garantía del derecho a la seguridad social y la garantía del derecho a la salud constituyen dos de los fines primordiales del Estado ecuatoriano. En el caso del sistema de seguridad social, la Constitución dispone que el IES es el responsable de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio a sus afiliados. También en la Constitución están detalladas estas contingencias. Se refieren, entre otras, a la enfermedad, a la maternidad, y en estos dos casos de estas dos contingencias o riesgos sociales está previsto que serán atendidas a través de la Red Pública Integral de Salud, de la que forma parte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en el marco constitucional vigente, no sería posible un planteamiento de esta naturaleza, por otra parte, o por una parte. Y, claro, precisamente por este particular es que el señor presidente de la República ha enunciado que esto formaría parte de una nueva constitución, y también verificando qué es lo que pasará en noviembre, porque todos los ecuatorianos tendremos que acudir a las urnas para decidir si es que optamos por una asamblea constituyente para una nueva constitución o no. En este caso, en realidad, más allá de este particular de que el Ministerio de Salud Pública, según el planteamiento anunciado por el señor presidente de la República, pasaría a asumir esta competencia, no se conocen mayores detalles relacionados con, por ejemplo, la interrogante que surge en un primer momento. ¿Qué pasaría con las 101 unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué pasaría igualmente con el
Seguro Social Campesino, porque en el caso del Seguro Social Campesino, que es un régimen especial a cargo del IES, según lo reconocido por la Constitución, se encarga de la prestación de pensiones y también de salud. Por eso es que cuenta con dispensarios, y que al final del día es tanto las unidades médicas del IES como estos dispensarios del Seguro Social Campesino, se trata de activos o bienes de propiedad del Seguro de Salud Individual y Familiar y del Seguro Social Campesino. Entonces, ¿qué pasaría con toda esta infraestructura? ¿Sería transferida al Ministerio de Salud Pública? ¿Y cómo sería cubierto o cómo serían cubiertos los costos que representaría una transferencia de esta magnitud? De igual forma, en el ámbito operativo, ¿cómo se realizaría un proceso de esta naturaleza en cuanto al personal, a los contratos que haya, que estén en curso? Entonces son algunos particulares respecto de los que en realidad no se conoce mayores detalles, no han sido anunciados por parte del señor presidente de la República. Igualmente, en este ámbito también es muy importante considerar otros aspectos como el factor financiero, entre otros. Claro, parte de ello sería el ponerse de acuerdo primero en la deuda, que crece de manera periódica y resulta mucho más difícil cancelar. Habrá que hacer, estableciendo primero el monto, luego establecer el mecanismo, el calendario de pagos a futuro. Ciertamente ese es otro factor muy importante, Miguel, porque de acuerdo con la información que fue remitida en este caso y lo que se pudo conocer por varios medios de comunicación, que había sido remitida todo este desglose por parte de quien ocupaba el cargo de directora general del IES en noviembre de 2024, y este desglose había sido remitido al Ministerio de Economía y Finanzas en atención a lo dispuesto por la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está vigente desde el 22 de julio de 2024. Solamente la deuda, y lo menciono de esta manera en realidad, la deuda del Estado con el Seguro de Salud Individual y Familiar más los intereses supera los 17.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo sería cubierta esta deuda por parte del Estado ecuatoriano? Y justamente en este punto, Miguel, porque esta deuda se relaciona u obedece a la atención en salud a los jubilados en las unidades médicas del IES, porque según la Ley de Seguridad Social, esta atención a los jubilados está con cargo a la contribución obligatoria del Estado. Y también se refiere, entre otros rubros, a la atención a personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas. Y todo esto, por eso llega a tener, o se llega a tener una deuda de tal envergadura, pues no ha sido cubierto en los distintos periodos presidenciales a lo largo de todos estos años. Entonces, partiendo de este particular, si ahora mismo el Estado ecuatoriano tiene esta magnitud de deuda con el Seguro de Salud Individual y Familiar por estos rubros, la interrogante que, bueno, antes de plantear la interrogante, también hay que considerar, Miguel, que ahora mismo, partiendo de cómo está estructurado el sistema de seguridad social en cuanto a las fuentes de financiamiento, la Constitución manda que, entre otras, las prestaciones serán financiadas con los aportes de los asegurados, los aportes de los empleadores y además la contribución, bueno, aportes y contribuciones del Estado. En el caso del Ministerio de Salud Pública, el financiamiento, partiendo de lo que consta en la Constitución, de que los servicios públicos estatales de salud serán gratuitos y universales, pues esto es financiado con cargo al presupuesto general del Estado, con los recursos provenientes, por ejemplo, de la recaudación tributaria. Entonces, si es que ya no tuviera el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el Seguro de Salud Individual y Familiar, y también habría que ver qué es lo que pasa con el Seguro Social Campesino, y de hecho también habría que ver qué es lo que pasaría con los otros dos regímenes especiales, con el ISFA, con el ISPOL, que son regímenes para la fuerza pública, si es que se plantearía una unificación en realidad del sistema de salud para que todo sea más bien competencia del Ministerio de Salud Pública. Pero el punto del financiamiento, si es que ya no
fuera competencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya no habría esta realidad de realizar este aporte, de que actualmente para los trabajadores bajo relación de dependencia es del 5.16% mensual, el aporte mensual. Entonces, todo pasaría a ser financiado con cargo al presupuesto general del Estado. Entonces, ahí sí la interrogante que surge es la siguiente. Tomando en cuenta que el Estado ecuatoriano tiene toda esta magnitud de deudas con el seguro de salud individual y familiar por estos rubros que son muy importantes y muy preocupante la situación de igual forma, ¿estará el Estado ecuatoriano en la capacidad de asumir todos estos costos para el financiamiento y la cobertura y la garantía del derecho a la salud de la población? Porque incluso en el caso de la atención a personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas, ahora mismo todavía está en trámite ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que corresponde al caso número 17-23-IN, en el que el IES, el propio IES, ha demandado la inconstitucionalidad del artículo 103 literal F de la Ley de Seguridad Social, porque en este literal está previsto que todo lo relacionado con la atención y tratamiento por enfermedades catastróficas estará con cargo a un fondo con un financiamiento tripartito, con el aporte de los asegurados, el aporte de los empleadores y la contribución obligatoria del Estado. Pero este fondo tripartito nunca fue regulado. Hay una sentencia de agosto de 2020 de la Corte Constitucional que dispuso al IES que reglamentara este fondo solidario, pero el IES señaló que no puede reglamentarlo porque el artículo 50 de la Constitución dispone que la atención y tratamiento por enfermedades catastróficas será gratuito y especializado, lo que implica que estará cubierto con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado. Entonces, por ese motivo, demandó la inconstitucionalidad de este literal e incluso, según se puede observar en la página web de la Corte Constitucional, en uno de los escritos del IES, el IES está solicitando que se declare la inconstitucionalidad con efecto retroactivo para que se cubra todos estos años. Entonces, aquí sin duda también, porque en realidad no se conocen mayores detalles sobre el planteamiento, pero como se trata también de un tema financiero, pues también habría que pensar en una discusión en materia tributaria y sí habría que analizar una situación de esa naturaleza. ¿Y es viable, usted como jurista y experta, es viable hacerlo de manera retroactiva? Habrá que ver qué es lo que declara la Corte Constitucional sobre este punto, porque aquí hay la dicotomía de que por una parte la Ley de Seguridad Social está vigente desde el año 2001, desde el 30 de noviembre, la Constitución lo está desde el año 2008, pero claro, todos estos años le ha representado ingentes recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esta cobertura, porque no se llegó a reglamentar este fondo solidario, este fondo tripartito, y pues ahora mismo habrá que ver según el análisis que llegue a realizar la Corte Constitucional lo que llegue a determinar. Podría ser una eventual situación de esta naturaleza, aunque también partiendo, por ejemplo, del análisis que realizó la Corte al declarar la inconstitucionalidad de la norma que en este caso sustituyó la obligación del Estado por una garantía subsidiaria cuando pasó lo de la contribución del 40%, no declaró con efecto retroactivo la inconstitucionalidad en atención a la sostenibilidad fiscal mencionada, pero hay que ver qué es lo que determina, porque se trata del derecho a la salud. Claro, y ahí quedó un hueco enorme de 4 años que no se aportó precisamente porque no fue retroactivo. Vamos a ir a una publicidad, a una cadena electoral y volvemos con la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social. Quiero dejar planteada una inquietud. ¿Cuál sería el escenario si el Fondo de Salud del Seguro Social pasa al Ministerio de Salud Pública? Esto no se ha explicado bien, pero es bueno hacer escenarios a futuro. Vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular.
Pregunta de consulta popular que consta en el casillero D. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Sí? ¿No? Este domingo 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. ...7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con la doctora Patricia Borges, experta en temas de seguridad, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Decía, aunque todavía está lejano esto, primero tiene que aprobarse si hay constituyentes. Segundo, la elección de constituyentes. Tercero, la instalación de la constituyente. Cuarto, que salga el texto, no sabemos cómo, se habla de 180 artículos, como ha dicho el presidente. Sin embargo, en el tema anunciado, que no se ha hecho precisiones de fondo, ¿cuál sería el escenario de que el seguro, el fondo de salud, la atención de salud del Seguro Social Ecuatoriano pase a manos del Ministerio de Salud Pública dentro de la red integral de salud? ¿Cómo ve usted? A ver, sobre esto, Miguel, me parece que es bastante delicado, bastante complejo que no tengamos mayor información sobre este planteamiento, porque se trata de que vamos a acudir a las urnas el próximo mes. Entonces, para tener y adoptar una decisión y un voto informado, deberíamos contar con toda esta información. Me parece que eso sería algo muy indispensable por una parte. Ahora, en el caso de un planteamiento de esta naturaleza, en realidad me parece que como mínimo se debería contar con estudios de factibilidad financiera, con estudios técnicos de impacto operativo, jurídico, financiero, porque en esta discusión, Miguel, también es importante y no se puede prescindir de lo que está previsto por instrumentos internacionales, tanto en materia de seguridad social como en materia de salud, que constituyen compromisos internacionales que han sido adquiridos por el Estado ecuatoriano y que tienen que ser cumplidos incluso en un proceso de construcción de una nueva constitución. Uno de ellos con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Exactamente. Y también tomando en consideración, por ejemplo, que la observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, determina que uno de los aspectos relevantes en materia de seguridad social es la información. Todos los asegurados deberíamos contar con la información suficiente y obviamente también deben consultarnos cuál es la decisión que tomamos sobre este particular, sobre un tema de esta envergadura y con los respectivos sustentos. Y de momento, y eso me parece bastante preocupante, no se conoce mayores detalles sobre este planteamiento y para realizar una situación de esta naturaleza no es que pueda ocurrir de la noche a la mañana. Habría que ver cómo llega a ser regulado, cuáles son los estudios de sustento, porque esto es algo muy importante, porque se trata de toda una infraestructura con la que cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Seguro de Salud Individual y Familiar, en el Seguro Social Campesino, y adicionalmente me genera otra interrogante esta situación, Miguel, porque el Seguro de Salud Individual y Familiar no se enfoca únicamente en la atención en salud, que es una de las prestaciones que entrega prestaciones en servicios. El Seguro de Salud Individual y Familiar también entrega prestaciones en dinero. Me refiero al subsidio por enfermedad, al subsidio por maternidad. Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿Quién cubriría estas prestaciones en dinero?
que le corresponden y que son una obligación del seguro de salud individual y familiar. Entonces, son una serie de interrogantes y en realidad también el detalle más relevante o también relevante, de hecho, sería el Estado ecuatoriano y el Ministerio de Salud Pública. ¿Está en la capacidad, o específicamente el Ministerio de Salud Pública, está en la capacidad de asumir todo esto? Todo lo que representa garantizar el derecho a la salud de toda la población, o de la población en este caso que tiene cobertura de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esto me parece que es algo bastante delicado, es un planteamiento que no es así de simple, debería ser analizado de una manera más prolija, con todos los elementos, con todos los sustentos, y también la población, a la población asegurada tienen que consultarnos cuál es la decisión que tomamos, porque actualmente se realiza el aporte y hay esta cobertura del seguro de salud individual y familiar, pero en realidad son más las interrogantes que surgen debido a este planteamiento que las respuestas que se tienen en este mismo momento. Doctora Patricia Borja, lo que usted ha dicho es muy importante, partiendo de un hecho. Se dice que el Seguro Social Ecuatoriano pertenece a afiliados y a jubilados. Hablamos de alrededor de 3.100.000 afiliados, alrededor de 700.000 jubilados, o sea, 3.800.000 personas. ¿Cómo pasarían lo que hoy no usan el sistema de salud pública del Ministerio de Salud? Pasarían a la atención. ¿En qué condiciones? Segundo, lo que usted bien nos ilustraba, ¿cómo administrar el seguro universal obligatorio? Como dice la Constitución, artículo 372, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Entonces, si esto dice la Constitución vigente, mientras no se derogue y no se reforme, simplemente esta es la actual realidad, con algunas distorsiones que usted también ha sido precisa en ocasiones anteriores. Por ejemplo, en ese gobierno nefasto de la Revolución Ciudadana se aprobó la ley, la mal llamada Ley de Justicia Laboral. En abril del 2015 se dejó de pagar el 40% para el fondo de pensiones, que fue un engaño. Decían que podemos dar el 90, 95, nunca dieron nada del 40. Y segundo, es este tema en el caso de la salud. También se aprobó sin financiamiento la atención en el seguro social de los menores de 18 años. Es decir, en lugar de arreglar, lo que se ha hecho es profundizar las distorsiones. ¿Cómo ve esto? A ver, ciertamente que inclusive hay varios llamados de atención de la Corte Constitucional, y esto me parece muy importante mencionar, Miguel, porque especialmente a raíz de la instalación de la Corte Constitucional en el 2019, luego del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y todo el proceso que llevó a cabo, la Corte Constitucional ha ido emitiendo una serie de sentencias en las que ha desarrollado varios parámetros y aspectos relacionados con el derecho a la seguridad social, pero además ha hecho sendos llamados de atención a los distintos gobiernos de turno, a las distintas administraciones de la Asamblea Nacional, precisamente por no haber dado un manejo técnico, un tratamiento técnico a la materia de la seguridad social, de conformidad con la Constitución, con instrumentos internacionales, y más bien por haber generado reformas que comprometen la sostenibilidad de los fondos administrados por el IES. Y en este punto también, en el caso del planteamiento realizado por el señor presidente de la República de que el IES solamente se encargue de pensiones, en realidad de inversiones, también me surge otra interrogante, porque el IES no se reduce al seguro de salud individual y familiar ni al seguro de invalidez, vejez y muerte. El IES administra 4 seguros especializados, a más de los que mencioné: el seguro social campesino, el seguro de riesgos del trabajo, también tiene a cargo la administración de la cesantía, el seguro de desempleo, los fondos de reserva
reserva. Entonces, ¿qué pasaría también con estos otros seguros especializados y la cesantía, el desempleo, los fondos de reserva? ¿Qué pasaría con esto? Entonces, no hay claridad en realidad sobre el planteamiento y adicionalmente, partiendo de lo que ha señalado la Corte Constitucional sobre estos llamados de atención, ahora mismo también tenemos, está en discusión y está en conocimiento de la Corte Constitucional 8 demandas de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que fue tramitado como un proyecto de ley con carácter de urgente en materia económica y que plantea varias reformas, o incorporó, mejor dicho, porque está vigente desde el 1 de octubre de 2025, reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que el BIES pueda endeudarse, en realidad, pueda incluso para adquirir estas obligaciones con entidades financieras nacionales o extranjeras, pueda comprometer parte de su patrimonio y con todas las observaciones que en una ocasión anterior pudimos discutir, igualmente con el economista Pablo Lucio Paredes, y que quien mencionaba que esta no era una buena idea y definitivamente no lo es. Incluso también hay reformas a la Ley de Seguridad Social que en realidad no van a fortalecer la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque escuchaba al señor presidente de la República que mencionaba que también el seguro social debería ser manejado de forma profesional, pero aquí igualmente la interrogante sería ¿qué factor o qué ámbito de la Constitución vigente dificulta lograr esta finalidad con todos estos antecedentes que he mencionado? Entonces, lamentablemente esta realidad de considerar la necesidad de dar un manejo técnico a la materia de la seguridad social es una constante o una situación que se mantiene o se ha mantenido latente a lo largo de todos estos años y que sería muy importante que para toda reforma en este ámbito se cuente con los insumos, se consulte a la población asegurada y se pueda brindar toda la información para tomar una decisión con todos los sustentos, una decisión informada, por así decirlo. Ahora, en el tema de salud, doctora Patricia Borja, entre las grandes distorsiones que hay, la propia Constitución de Montecristi del 2008, que fue una novelería con temas cuestionados, el artículo 50 dice que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. ¿Y quién atiende las enfermedades catastróficas? Los afiliados y los jubilados. Atiende el Seguro Social. La Constitución dice el Estado. ¿Quién atiende particularmente, ayuda en esto con mucha eficiencia? La Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, que viene a darle haciendo al Estado la tarea que directamente debiera hacer el Estado. Es otra deformación. El IES atiende también esto y con los escasos recursos que hay no paga el Estado. Es decir, no hay una distorsión que debiera esclarecerse, al menos en este aspecto. A ver, sobre ese punto, Miguel, precisamente el artículo 50 de la Constitución es el sustento, o ha sido el sustento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para presentar esta demanda de inconstitucionalidad o contra el literal F del artículo 103 de la Ley de Seguridad Social. El IES señala que este literal de este artículo de la Ley de Seguridad Social no se ajusta a lo que dispone el artículo 50 de la Constitución, porque esto se trata de una responsabilidad del Estado ecuatoriano que tiene que ser financiada por el Estado ecuatoriano. Por eso es que el IES señaló ante la Corte Constitucional: yo no puedo como IES cobrar o fijar primero una prima a los asegurados, a los empleadores y cobrar esos valores por algo que se trata de una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ahora mismo, como le mencioné, está en discusión ante la Corte Constitucional de parte de se ha corrido traslado a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, en el
caso de la Presidencia de la República. Según se puede observar en la página web de la Corte Constitucional en el buscador, el caso, nuevamente lo reitero, es del número 17-23-IN de la Presidencia de la República. A través del señor Secretario General Jurídico se ha presentado un escrito en el que se menciona que más bien el IES está, en realidad está demandando la inconstitucionalidad por la forma, y eso que hay un año desde que entra en vigencia una ley en este caso para presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma, y bueno, solicita que se rechace esta demanda, pero en realidad, tal como consta en la demanda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y muy claramente se trata de una demanda por el fondo, una demanda de inconstitucionalidad por el fondo, porque el IES manifiesta que no se ajusta este artículo de la Ley de Seguridad Social en este literal a lo que dispone el artículo 50 de la Constitución. Pero en este caso me parece que también sería muy importante realizar una discusión muy amplia, porque para esta materia de la seguridad social, como lo recomiendan y está previsto, por ejemplo, en la observación general número 19, debe haber una discusión lo suficientemente amplia con todos los actores involucrados, a quienes se les aplicará X, Y o Z medida, para que se pueda llegar a consensos mínimos sobre la realidad y lo que se puede adoptar sobre esta materia para o en aras de la sostenibilidad, para garantizar el derecho a la seguridad social de las generaciones actuales y futuras. Pero hemos visto, Miguel, a lo largo de todos estos años, que todos estos procesos de diálogo, dado que no han sido llevados a cabo con una metodología lo suficientemente clara o adecuada, pues han quedado en nada realmente. No ha habido mayores resultados de, por ejemplo, el Diálogo Nacional por la Seguridad Social, que fue lanzado en el 2019, el diálogo, las mesas de diálogo que anunció el anterior presidente del Consejo Directivo, el doctor Eduardo Peña, que una mesa de diálogo se había realizado el 11 de julio en Ibarra del año anterior, la segunda mesa de diálogo varios meses después, en abril, el 23 de abril de este año, en Cuenca. Entonces, ha sido, como lo he mencionado igualmente en otros espacios, por una parte la falta de voluntad política en este ámbito de varios actores involucrados en esta materia, no solamente de los distintos gobiernos de turno o de las distintas administraciones de la Asamblea Nacional, pero claro, eso con un gran énfasis, pero también la calidad de la información o la suficiente información sobre cuál es la realidad de cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, para todo esto sería muy importante contar con toda la información, consultar a los asegurados, contar con los estudios operativos o estudios de impacto operativo, financiero, jurídico sobre todos estos ámbitos, y conocer con detalle cuál es el planteamiento, cómo se ha llevado a cabo, y además lo que me genera igualmente como un interrogante, Miguel, si me permite, es, nuevamente lo insisto, ¿qué aspecto del marco constitucional vigente de alguna manera dificulta que se pueda manejar o que el IES pueda ser manejado de forma profesional? El tema, al menos lo que hemos hablado, doctora Patricia Borja, el tema del seguro de salud, del fondo de salud, porque si bien hay que conocer, para comentar con mayor propiedad, el contenido específico de esta reforma, uno podría hacer el escenario que le decía, cómo se va a atender a los alrededor de 3.800.000 entre afiliados y jubilados en condiciones de la atención del Ministerio de Salud Pública, cuando sabemos que el Ministerio de Salud tiene problemas serios para muy buenos hospitales como el Eugenio Espejo, para acoger con muy buenos médicos, muy buenos equipos, pero para acoger un turno 3, 4, 5 meses. Entonces, ahora, en ese escenario, ¿qué va a pasar con esta nueva carga si, por ejemplo, no es administrado fuera del Seguro Social, pero con una administración directa, no del Ministerio de Salud, dependiente los afiliados y los jubilados? Es un escenario complejo. Sin duda que es un tema muy complejo. Nuevamente insisto, Miguel, no se conoce
detalles sobre el planteamiento del señor presidente de la República, que, bueno, planteamientos pueden ser enunciados, pero los sustentos es lo importante. Los sustentos, cómo serían implementados, en qué tiempo serían implementados. Y en este caso, como he escuchado en una entrevista, por ejemplo, el doctor Daniel Rodríguez, él mencionaba que esto se trata ya en un primer momento de discutir sobre el modelo de salud en el país. Entonces, sin duda, la falta de detalles, la falta de información sobre este planteamiento, sin duda que genera muchas interrogantes, muchas preocupaciones, tomando en cuenta la situación del Ministerio de Salud Pública, su capacidad operativa y lo que representaría que tenga que asumir la competencia para dar atención a la población que ahora mismo contamos en este caso o se cuenta con cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. E igualmente, ¿qué pasaría con los regímenes especiales? Con el ISFA, con el ISPOL, ¿qué pasaría? ¿O sería un tratamiento diferenciado para estos regímenes especiales? No se conoce detalles sobre eso y en este punto eso es lo delicado del planteamiento también, porque si no se conocen mayores detalles, ¿qué podría pasar? ¿Qué podríamos esperar? Eso. Ahora, un tema adicional, si seguimos casi lucubrando porque no tenemos la propuesta concreta, uno podría presumir nada más, se pudiera licuar la enorme deuda del Estado al IES si es que el Fondo de Salud pasa al Estado ecuatoriano. A ver, sobre ese punto, se trata de obligaciones que están o se han ido generando, obligaciones que están cuantificadas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que han sido puestas en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y sobre las que se tiene que tomar medidas, porque hay una ley que está vigente desde el año anterior y que lo que dispuso y bueno, no ha sido derogado y está vigente, es decir, es que en el plazo de 4 meses, el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas tenían que determinar el monto de la deuda, si es que había saldos respecto de los que no se hubiera podido llegar a un acuerdo, por así decirlo, para determinar el monto, pues había un proceso o estaba previsto un proceso de mediación en la forma prevista por esta norma y luego todo esto tenía que dar lugar a la suscripción de un convenio de pago de estas deudas que tiene el Estado, no solamente con el seguro de salud individual y familiar, también hay deudas con otros seguros, como por ejemplo el seguro de pensiones. Y este convenio de pago no podía tener una duración superior a 10 años. Eso es lo que está previsto por la normativa. Entonces, pensar en un escenario como el que usted ha mencionado en la pregunta, pues sería algo muy grave, muy delicado, porque se trata de obligaciones que se han generado y que de alguna manera tienen que ser cubiertas por parte del Estado ecuatoriano. Claro que son obligaciones de gran magnitud, pero eso es lo que está previsto por la normativa en realidad. Bien, no quiero desaprovechar este diálogo para consultarle como experta e integrante de la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Hoy está en debate, incluso con el pronunciamiento del actual superintendente de bancos, del hecho de la vocal suplente por los trabajadores al Consejo Directivo del IES, Mercy Maldonado, luego de que su titular está prófugo porque se lo está buscando para que responda por investigaciones penales, Richard Gómez. Y usted ha sido muy clara en ocasiones anteriores, el señor que entró por la ventana con la ayuda de una jueza de Quevedo, avalado entonces por el superintendente de bancos de turno, la superintendencia de bancos. ¿Qué legitimidad tiene si hoy se ha sacado del Consejo Directivo del IES por resolución del presidente del Consejo a Mercy Maldonado, quien reivindica esto? ¿Acaso ella no llega en las mismas condiciones que el señor Richard Gómez, que llegó de manera ilegítima al Consejo Directivo del IES hoy es un presunto corrupto que no está en el país? Por favor.
A ver, Miguel, sobre este punto lo que le puedo mencionar, y es importante siempre para todo aspecto considerar los antecedentes. Sí, en muchas ocasiones, desde el año 2022, desde diciembre que fue dictada esta sentencia, el 9 de diciembre concretamente, esta sentencia por parte del juez de Quevedo, el abogado Carlos Bowen Lavalle, quien concedió la acción de protección que fue presentada por el señor Luis Lapo Espinosa. Él dispuso en realidad que en razón de haberse cumplido los requisitos, sin siquiera haber verificado ni haber hecho la más mínima mención al artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, que se refiere a los requisitos, inhabilidades y prohibiciones para ser miembro del Consejo Directivo, pues dispuso a la Superintendencia de Bancos que realizara la calificación de la habilidad legal tanto del señor abogado Richard Gómez Lozano y de la licenciada Mercy Maldonado Galarza. La Superintendencia de Bancos emitió la resolución de calificación de la habilidad legal y en los considerandos se puede revisar que lo hizo en cumplimiento de esta sentencia de este juez de Quevedo, del abogado Carlos Bowen Lavalle. Y claro, él también dispuso en esta sentencia que fuera el Consejo Directivo que no tiene ni tenía competencia para posesionar a estas dos personas como vocales principal en el caso del señor Gómez y suplente en el caso de la señora Maldonado ante el Consejo Directivo del IES. Luego moduló los efectos de la sentencia porque no hubo quórum y dispuso simplemente que el director general del IES de la época emitiera la respectiva acción de personal. Ahora, en este caso, lo que ha pasado, lo que se ha podido conocer, la Superintendencia de Bancos ha declarado una inhabilidad superviniente de la magíster Mercy Maldonado, porque según se puede observar en los considerandos de esta resolución que ha sido emitida por la señora Intendente Nacional Jurídica de la Superintendencia de Bancos, es que de acuerdo con un informe técnico que ha sido presentado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la revisión de la documentación presentada por la licenciada Mercy Maldonado, de las certificaciones presentadas, pues ella no cumpliría con la experiencia mínima de 10 años, porque lo que se manifiesta en esa resolución es que corresponden a certificaciones que más bien se relacionan con aspectos asistenciales o administrativos, que según lo que señala la resolución de la Superintendencia de Bancos no constituirían justificativos de experiencia profesional, directiva o docente en los términos previstos por la Ley de Seguridad Social. Habría que ver en realidad cuáles han sido los sustentos respectivos del análisis del IES de la Superintendencia de Bancos con mayor detalle, porque en este mismo momento, como se pudo conocer la semana anterior, la licenciada Mercy Maldonado ha presentado una acción de protección. La audiencia estaba prevista y convocada para el anterior viernes, pero por pedido de la Superintendencia de Bancos y del IES ha sido postergada y se realizará el día viernes de esta semana, el día viernes 31 de octubre de 2025. Y pues en ese caso habrá que verificar qué es lo que llega a ser resuelto por parte de la juzgadora en conocimiento, una juzgadora de aquí del complejo judicial de Quitumbe, para ver qué es lo que resuelve sobre este punto y determinar qué es lo que pasa con esta situación. En todo caso, es inocultable que Richard Gómez y en este caso su suplente entraron por la ventana por la acción de un juez que me parece el juez Carlos Bowen Lavalle, que creo que ya ni siquiera está. Entraron con sustento en esta acción, en esta sentencia de este juez de Quevedo, que se trató en realidad, y bueno, se trata de una sentencia que fue emitida en contra de la normativa, porque como lo mencioné en un espacio incluso al que fue invitado el señor abogado Richard Gómez en esta misma emisora en Radio Democracia, pues no se analizó los requisitos, la disposición transitoria quinta de la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo, lo que
estableció es que quienes al momento de la publicación de esta ley en el registro oficial ocuparan el cargo de vocal de los asegurados y de los empleadores debían continuar en funciones hasta ser legalmente reemplazados de acuerdo con el procedimiento previsto por esta ley, que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2022 y bueno, luego ya fue sustituida por esta ley que está vigente desde el 22 de julio de 2024. Pero este análisis no fue realizado por este juzgador y claro, en la Corte Provincial, porque fue presentado un recurso de apelación en un fallo de mayoría, pues fue confirmada esta decisión realmente sin sustento. El voto salvado sí consideró todos estos argumentos. Bien, muchas gracias como siempre su ilustración en temas del Seguro Social ecuatoriano. Le comprometo a seguir hablando porque este tema, al menos en el caso del Fondo de Salud, recién empieza y no conocemos los contenidos para hablar con mayor certeza. A la doctora Patricia Borja, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social que permanentemente aporta con sus análisis. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Miguel, a usted por la invitación y por la oportunidad. Que tenga un excelente día. Muy buen día. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el doctor Héctor Yepes, ex asambleísta y académico, para hablar sobre la consulta popular y la reducción de asambleístas, entre otros temas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social inició la entrega de los primeros medicamentos e insumos médicos de la compra masiva nacional, que superan los $9 millones.